desgraciadamente de todo. Pues pendientes de lo que sucede, Eduardo, en el conflicto en Oriente Medio, pendientes también de lo que sucede en Ucrania. Vamos a ir con las últimas horas, con la toma de Avdiivka, que veníamos anunciando ya en las últimas semanas y que tuvo lugar el pasado viernes, y con, bueno, un descubrimiento tanto raro por parte del ejército ruso. Ha descubierto depósitos de armas de la OTAN en Avdiivka. Han hecho la limpieza después de la toma, después de la conquista de esta ciudad, y han descubierto, hablábamos el pasado lunes de uniformes polacos y estadounidenses, o sea, uniformes de países de la OTAN, y en este caso también, Fernando, han descubierto depósitos de armas. ¿Cómo puede afectar esto al conflicto? Porque lo llevamos diciendo a tiempo, ¿no? La OTAN está metida de lleno, pero cada vez hay más pruebas, cada vez hay más señales, pues, que le están incriminando directamente. Hombre, yo creo que, a ver, esto era sabido. Quiero decir, no digo el caso concreto de que hubiera en Avdiivka no, pero que estaban participando activamente tropas de la OTAN, digamos, con el uniforme quitado y puesto el uniforme de mercenario. Esto era ya conocido, pero hace mucho tiempo, es decir, desde casi los inicios del conflicto. Aquí la clave es Rusia. ¿En qué sentido? Rusia, si quiere, puede denunciar y explotar el hecho de que la OTAN tenga soldados, aunque sea disfrazados, y por lo tanto sería claramente un partícipe en la guerra, es decir, en el conflicto, o puede, como ha venido haciendo hasta ahora, de alguna manera ignorarlo o semi-ignorarlo, y creo que va a seguir en esa línea. Es decir, puede que haga alguna denuncia, tal, pero no va a tener consecuencias, porque si tuviera consecuencias es una guerra directa entre la OTAN y Rusia, con lo cual apaga y vámonos. Puede pasar cualquier cosa. Bueno, a ver, yo ahí sostengo una tesis un poco alocada, si me permitís, y es que debido a en el supuesto hipotético, no digo que vaya a pasar ni mucho menos, de que la OTAN, en este delirio que hemos visto en la conferencia de Múnich y en esta campaña que hay nuevamente de rusofobia y de que vienen los rusos, que nos van a atacar, que nos van a conquistar, y todos los bálticos y tal, y Polonia, y los nórdicos, en fin, diciendo de todo. Bueno, pues suponiendo que esta histeria lleva al final a un conflicto entre la OTAN y Rusia directo, yo casi duraría muy poco, pero no porque lanzaran armas nucleares, sino porque los soldados de la OTAN no creo que tardaran más de una semana en salir corriendo, a excepción de los norteamericanos, quizá los británicos. Claro, es como cuando decía uno de los bálticos hace ya tiempo, dice, no, nosotros estamos dispuestos a dar toda nuestra fuerza aérea a los ucranianos. Es verdad que no tenemos fuerza aérea, pero si la tuviéramos, se la daríamos. Es que, pues eso, es decir, a ver, los ejércitos, lo estamos viendo con Alemania, es decir, los ejércitos europeos no son ahora mismo ejércitos serios. Es decir, y ni me quiero imaginar que tanto como han hecho los ucranianos como han hecho los rusos, hubiera una movilización de la población en edad militar forzada en Europa. Bueno, es decir, el fenómeno migratorio hacia otros continentes sería espectacular, como lo nunca visto, porque no nos engañemos, es decir, las sociedades europeas, que a pesar de las crisis y tal, estamos muy acomodadas, vivimos, entre comillas, relativamente bien si nos comparamos con otros continentes. La juventud no está dispuesta a ir a una guerra contra Rusia y saldrían corriendo, no, lo siguiente. O sea que realmente no olvidemos una cosa, que la OTAN es un sistema actualmente de dominación de Estados Unidos sobre Europa, pero desde el punto estrictamente militar, si quitas a Estados Unidos, la OTAN militarmente es irrelevante. Bueno, si hablábamos, de hecho, cuando empezaban a suministrar armamento de zoológico de armamento, ¿por qué? Porque tenías armamento de todo tipo, y aunque, por ejemplo, los tanques o los cañones tengan municiones de 155 milímetros, pero no todas son iguales, ni valen para todos. Hay cañones de tanques con ánima lisa y hay cañones de tanques con ánima estriada, con lo cual son diferentes tipos de munición. Es decir, que no es tan intercambiable todo. Bueno, pues si hablábamos de ese zoológico, que se ha visto que es un desastre, imagínate el zoológico ya humano, que sería, pues unos, ¿cuántos son? 30 y tantos países, 31, 32, no me acuerdo, países de la OTAN, cada uno con sus normas de combate, cada uno con sus, digamos, formas de ejército, todos allí metidos. Bueno,
sería un absoluto desastre. Vamos, los rusos nos derrotarían con una compañía. No les hacía falta más. Pero bueno, yo creo que todo esto que han encontrado ya se sabía. Es decir, se sabía de antemano que ciertos tipos de armamento no se lo puedes enseñar ni a un ucraniano ni a nadie en 3 meses. Es decir, tú no puedes coger los Patriot y decir, ven aquí, que os vamos a enseñar a manejar los Patriot en un par de meses o en 3 meses. No, eso lo está manejando gente de la OTAN. Lo del tema de Polonia ya sabíamos que había soldados de Polonia, que si hay un cementerio cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania, en territorio polaco, claro, hay un cementerio de soldados que han caído en Ucrania, que se hace pasar por un cementerio, digamos, de voluntarios. Bueno, esto ya se sabía. La cuestión es que aquí los rusos no creo que vayan a hacer nada especial, con lo cual, bueno, pues lo denunciarán y poco más. Pero seguirá igual. Pero esto ya se sabe. Esto es una guerra de la OTAN contra Rusia, con ya participación directa de hombres. Lo que pasa es que sin bandera, pero está clarísimo. Ezequiel, ¿cómo lo ves tú y cómo puede afectar este conflicto? Como bien dice Fernando, ya se sabía, ya se intuía, pero claro, ahora Rusia pues está empezando también a acumular pruebas y no sé si puede dar paso a que haya una escalada, a que haya algún tipo de respuesta por parte de Rusia. Como bien explicaba Fernando, pues puede mantenerse un poco al margen y más bien guardárselas para más adelante. Para Rusia, como para todo el mundo, aparece clarísima la participación de la OTAN. Esta representa la guerra entre la OTAN y Rusia en territorio ucraniano, con lo cual los rusos no reaccionarán de manera exagerada respecto a esto. Quizás lo capitalicen políticamente en el futuro, quizás no. La estrategia rusa parece clarísima. Quizás presento un matiz con respecto a Fernando. Efectivamente, un ejército de la OTAN representaría un zoológico, pero sí presentan los líderes de la OTAN una cuestión en común: una rusofobia total, un grado de desconcierto absoluto y el inicio de una fase de miedo. Lo que presenciamos, ahí sí, Fernando, aparece un punto en común entre los aliados de la OTAN, ¿no? Lo que presenciamos en la conferencia de Múnich, para mí genera miedo directamente, porque aparece un grado de alienación de las élites occidentales muy preocupante, mientras por un lado colapsaba Avdiivka, las tropas rusas realizaban avances ahí y en otros lugares, en una fase defensiva. Recordemos eso, Rusia aparece en este momento en una fase caracterizada por los propios rusos como defensa activa, así lo llaman, y de hecho estas operaciones comenzaron como una contraofensiva frente a la derrota de la ofensiva ucraniana. Para mí todo esto originalmente no aparecía planificado a largo plazo, como si aparece planificada una gran ofensiva en primavera o en verano. Esto representó sencillamente una respuesta frente al fracaso de la ofensiva ucraniana. Aún así protagonizan avances notorios y mientras tanto en Múnich, von der Leyen, Stoltenberg, empresarios europeos como el CEO de Lufthansa, el CEO de Bayer, el CEO de Deutsche Bank, protagonizan un brindis contra Putin y aparecen sonrientes, llamando a la defensa de la libertad. Genera sorpresa y en parte estupor, porque esa gente capitanea a Europa, a Estados Unidos y al mundo en general hacia un desastre. Hacia un desastre porque aparecen alienados, completamente ajenos a la situación en el frente, completamente ajenos al desarrollo del conflicto, completamente ajenos a la situación de sus propias sociedades, porque esta guerra está generando consecuencias muy graves, muy negativas, especialmente en Europa.
deberíamos comenzar a deliberar como sociedades respecto a las alternativas, porque con esa gente no vamos a poder generar ningún tipo de resolución a este conflicto, ninguna salida negociada. Parecemos encaminados hacia una guerra mundial nuclear. Entonces, bueno, ¿cómo pueden las sociedades de los países del norte global y en particular de Europa determinar la salida de este grupo de guerreristas iracundos? Bueno, yo quisiera una salida democrática, que a través de la toma de conciencia, de la participación política, esta gente abandone el poder y en su lugar aparezca otra gente, y incluso más allá de su ideología de izquierda o de derecha, pero por lo menos gente sin la idea fija de una guerra total, y con un poco más de conciencia de la realidad. Si no realizamos un movimiento en ese sentido como sociedades, bueno, vamos a presenciar un desenlace trágico. Así que atento a esto, porque ahí aparece un problema grave, ni siquiera de cara al futuro a largo plazo, sino al futuro en el corto plazo. Una conferencia de seguridad de Múnich, como bien han comentado tanto Fernando como Ezequiel, que por cierto ha coincidido misteriosamente con la muerte de Navalny, precisamente en el momento en el que estaba su esposa. No sé, ¿qué opinas, Eduardo, de todo esto, de estas coincidencias, ¿no?, que suele darse también en este tipo de conferencias? También estaba Zelensky por ahí, por cierto. Sí, la verdad es que nos hemos despertado con esta situación, pero en realidad no deja de ser, siento decirlo así, pero un aspecto periférico de un conflicto muchísimo mayor, ¿no? El tema de cómo ha desaparecido, cuándo ha desaparecido. Bueno, podemos centrarnos en eso para anatemizar a Putin y a su gobierno, pero es que el tema de fondo es mucho más importante y está implicando a naciones enormes y poblaciones enormes. Hablemos de eso, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Europa, yo estoy de acuerdo con Fernando en que solo es disuasiva a nivel nuclear. A nivel nuclear. Otro tipo de confrontación militar, pues no sé si llegaría a una huida. Quizá no hiciese falta ni una huida. Yo hace no mucho tiempo vi un estudio que señalaba, por ejemplo, que en Estados Unidos, que es gente que se cuida en algunos aspectos físicamente mucho más, ni el 50% de la población norteamericana estaría en condiciones de superar las pruebas físicas que les exigieron en la Segunda Guerra Mundial. Pensemos cómo sería esto en Europa, ¿no? Con ese flower power que nos caracteriza, ¿no? Y una sociedad que bueno, que lo que tenemos hay que defenderlo y hay que entenderlo. Eso está muy lejos del planteamiento. No así en el caso de Ucrania, no así en el caso de Rusia. Ambos son países que, bueno, han demostrado su valor en el conflicto. Es indudable, es indudable. No hay uno que no haya hecho todo lo posible por la victoria. Pero Europa, insisto, solamente es disuasiva a nivel nuclear. Militarmente no lo tiene. Yo creo que además, aunque no lo dijéramos nosotros, nos lo han recordado. Trump ya ha dicho que el que no se ponga a gastar dinero en defensa, que no le va a cubrir, con lo cual, pues hombre, si lo dice tu principal aliado, es que francamente no. Es que la situación tiene que ser real, ¿no? Después hay una cosa que a mí sí me preocupa bastante, aunque antes voy a hablar un momento de Avdiivka, ¿no? Esta ciudad que en realidad era como una fortaleza que tenían y de la que se preciaban los ucranianos, con la cual esperaban llegar a primavera-verano manteniendo el pulso y haciendo un desgaste significativo a Rusia. Bueno, pues parece ser que Putin ha dicho antes de las elecciones, creo que esto sea mío, y lo ha conseguido, ¿no? Esto es un hecho. Y no solamente es un hecho, sino que además el botín que se ha llevado es importante, tanto en prisioneros como en material. El hecho de que haya pillado cosas de la OTAN, pues hombre, es así. O sea, yo, por ejemplo, estoy suscrito a una revista militar y ya hace 5, 6, 7 años se veía asesores de los marines enseñando a tirar con cohete, ¿no? O sea, que decir, están ahí desde siempre. Rusia sí tiene un freno en esta guerra y es el hecho de que sigue considerando eso como parte de su territorio. No quiere destrozarlo ni acabar con la población porque lo considera como un territorio irredento. Con lo cual no va a ir a una guerra total y una guerra de desgaste estamos viendo que le favorece a ellos. Respecto a lo de la rusofobia que señalaban tanto Ezequiel como Fernando, pues es indiscutible. A mí lo que me indigna de esa rusofobia es la descalificación infantilizada que se está haciendo de la situación.
Tú puedes descalificar con un mínimo de criterio, pero es que son malos, mira lo que hacen, uy, uy, uy. O sea, es como un insulto a la inteligencia de aquellos incluso que se oponen a Rusia. Es decir, tía, hay cosas más interesantes que si están, qué sé yo, segando el césped, ¿no? O echando a la gente y rompiendo las casas. Pues hombre, es una guerra, es lógico, ¿no? Hay una voluntad de anatemizar a Putin, ¿eh? Hay una cosa que se enseña siempre en las escuelas militares y es, como no dejes una salida a tu enemigo luchará hasta el fin. O sea, no estáis apretando tanto a Putin porque esto supone algo que se llama, de una manera muy clara, concentración de riesgo. Esto está aumentando una concentración de riesgo y al final esto puede acabar como la Primera Guerra Mundial, en donde un señor pega un tiro en donde no se debe, a quien no se debe, y los hechos se desencadenan. Es decir, no podemos permitirnos esto. Es decir, un riesgo mucho más controlado. Yo creo que nos está dando. Los medios de comunicación occidentales, la verdad es que no nos están mostrando un escenario mínimamente riguroso del tema. Yo el otro día estaba viendo vídeos comparativos de informativos de la Segunda Guerra Mundial. Según vas ganando, vas perdiendo. Pues yo veo que cuando alguien va perdiendo, pues lanza mensajes emocionales. No es la manera de movilizar a la gente. Pues sí, pues se habrán cargado, habrá muerto de frío, o yo qué sé, este señor que es el candidato alternativo, sí. Pero a mí cuando salen las imágenes con plano corto y están deteniendo a 5 o 6 señores, que eso lo haces en un cortijo, vamos a decir, en una plaza de un pueblo, o sea, si fueran manifestaciones, pues la perspectiva Nevsky como en el año 17, pues me preocuparía más. Pero lo queramos o no, yo creo que las elecciones nos lo van a poner de relieve. Putin sigue teniendo un apoyo muy significativo en Rusia, porque está en la mentalidad rusa. Los rusos quieren un hombre fuerte, lo querían con el zar, lo querían con Stalin, lo querían con cualquiera que ha pasado por ahí. Es una mentalidad que a nosotros nos cuesta mucho entender, pero quieren, voy a vulgarizar el término, pero quieren un macho alfa al frente del país, ¿no? Y lo han encontrado. Y cuando tienes esa posición, pues es una posición de fuerza en la que tu capacidad de discutir con gente que te está cuestionando con aspectos emocionales, pues ni entras al trapo, pues lo estamos viendo. Al final es que luego que se parte de risa cada vez que le preguntan, ¿no? Ni lleva a ningún lado. No puedes descalificar a alguien con el que pretendes negociar, ¿eh? Es como el chiste aquel de, por favor, no tendrán ustedes en esta porquería de librería un libro que se llama Cómo hacer amigos. Pues mal empezamos, ¿no? O sea, tenemos que respetar a nuestro interlocutor, porque tarde o temprano Europa va a tener que sentarse con Putin para ver cómo acaba Ucrania, o como Estado fallido o como Estado al margen de la OTAN, porque por eso no va a pasar Putin de ninguna manera. Es decir, que me vas a tener un Estado de la OTAN, si tú te pones Polonia para que no llegue yo, que tú ¿qué pasa? Que aquí sí puedes llegar, ¿no? Yo creo que hay que ver las cosas con cierta perspectiva para entender lo que está pasando, y los mensajes emocionales no van a ningún lado. Sí, y yo, una cosa muy breve, completamente de acuerdo con Eduardo y con Ezequiel, y yo añadiría una cosa, que es que, ojo, que no olvidemos que hay gente muy interesada, los británicos, por ejemplo, en que esto se haga más grande. Es decir, que incluso si mañana mismo terminara la guerra de Ucrania con el resultado que fuera, ellos quieren perpetuar una guerra en Europa, y que cuanto más grande sea esa guerra en Europa, cuanto más países implique, mejor para los británicos. Ojo, porque hay muchos intereses aquí mezclados. Estamos hablando de que esto se haga más grande, estamos hablando de hombres fuertes. Si os parece,